¿Quieras? Pues dime. Vale, bueno, pues recientemente... Espera un sí. segundo que coja esto. Bueno, recientemente el Hospital IMSS ha adquirido una serie de equipamientos que han ampliado, ¿no?, sus posibilidades. Uno es un equipo de densitometría, si no me equivoco, hace unos meses, y otro es una nueva resonancia magnética. Entonces, un poco estos nuevos equipamientos, ¿qué ventajas o qué salto va a suponer para IMSS? Vale, vamos a empezar con el equipamiento que normalmente tenemos. Vale, perfecto. IMSS se crea como un hospital y la radiología crece de forma exponencial. Entonces tenemos una sala de rayos robotizada, tenemos un ecógrafo de alta definición, un TAC multicorte y una resonancia de 3 Tesla, que es un poco la gran joya que hemos tenido en IMSS, dado que es un hospital orientado hacia la traumatología y la medicina del deporte, tanto en paciente deportista como en paciente no deportista. Entonces, la alta resolución que nos daba esta resonancia pues nos ha permitido ser, digamos que, el high level de la calidad en imagen en resonancia magnética dentro de la Comunidad Valenciana. Y de hecho, bueno, yo creo que tenemos muchos prescriptores externos que vienen gracias a esa calidad. ¿Qué ocurre con el campo magnético? Que el campo magnético, conforme aumenta el campo magnético, o sea, de las resonancias primeras, que eran las resonancias que eran imanes grandes, era como se hacía el campo magnético, a las alto campo, donde se empiezan a partir de un Tesla, ya se necesita, bueno, que ya no se puede hacer un imán, que era como los de los niños que juegan con imanes, sino que el campo se hace refrigerado. Entonces, la ventaja que tiene el campo magnético, cuanto más campo magnético tú tienes la capacidad de hacer secuencias muy complejas y de tener mucha calidad. Pero conforme aumentas el campo magnético, aumentas el número de artefactos. Y la resonancia magnética es una máquina que es extremadamente sutil o susceptible de artefactos magnéticos. Y artefactos magnéticos pueden ser pues pequeñas esquirlas mecánicas, instrumentación que mucha gente ya está operada de alguna cosa, o incluso el movimiento. Cuanto mayor es el campo magnético, más susceptible es el artefacto, y entonces si sale artefactada, toda esa definición, que es lo que estamos buscando, desaparece. Esto, junto con el incremento exponencial del número de solicitudes que tenemos, pues hace replantearse cuál es la perspectiva que teníamos para el servicio de rayos en el Hospital IMSS. Y entonces, bueno, se plantea la adquisición de una nueva resonancia. ¿Y cuál es el campo magnético adecuado? Pues el campo magnético de alto campo, pero alternativo a la 3 Tesla, que es el 1,5. Entonces, ¿son mejores el campo magnético de 3 Tesla? Para muchas cosas sí, pero para muchas cosas esos artefactos magnéticos hacen que sea mejor otras secuencias que se hacen en 1,5. Entonces, bueno, pues adquirimos una nueva resonancia, que es una resonancia Fortean de 1,5, que es la de más alta gama que tienen en 1,5, y es la nueva resonancia que hemos adquirido. Entonces, la verdad es que estamos felices porque digamos que nos da mucha flexibilidad a la hora de redirigir a los pacientes, primero de no hacerles esperar, porque ya tenemos opciones, claro, de hacer muchas más estudios, y segundo, en función del tipo de patología y de lo que queremos ver, redirigimos a los pacientes a un campo magnético o a otro. Que no significa ni que una sea mejor que la otra, sin embargo, sino que las necesidades no son las mismas para todos los pacientes. Si un paciente viene y lo que tiene es una prótesis de cadera y tenemos que ver o su otra rodilla o la rodilla donde tiene la prótesis, en estos casos es un caso obvio que va a tener muchísima mejor calidad de imagen una resonancia de 1,5 que una resonancia de 3 Tesla. O sea que, digamos, adaptas el equipamiento al paciente mucho mejor. Es ¿no? que no sobredimensionas. Hoy en día hay que intentar siempre hacer medicina personalizada. O sea, desgraciadamente, el volumen de estudios que últimamente se pidan a veces impide, y nos convertimos, esto no queda bien decirlo en una entrevista, pero nos convertimos casi en una fábrica. Y esto es muy problemático porque cuanto más personalizado y cuanto más podamos flexibilizar y redirigir a los pacientes de un sitio a otro, pues muchísimo mejor para el paciente, para la calidad. Y si la calidad buena y los radiólogos son buenos, y aquí solo tenemos a radiólogos que solamente hacen radiología musculoesquelética,
pues entonces conseguimos llegar a la excelencia. Claro, porque eso es una ventaja, ¿no? Al final, el que siempre estés haciendo un tipo de radiología Claro. muy enfocada te mejora Vamos, día a día, aprendes esto es lo más, de ¿no? siempre, o sea, zapatero a tus zapatos. Cuanto tú más sabes de una cosa, mucha más información le puedes sacar a una exploración. O sea, yo me sé ligamentos que la mayor parte de radiólogos generales no saben ni que existen. Cuando digo yo y la gente que informa solo músculo esquelético, no es que yo sea excepcional, sino que solamente hago eso. Hago eso desde hace 20 años, pues digamos que hace la experiencia. O sea, yo sé más por vieja. Perfecto, súper bien descrito. Luego también tenemos la densitometría. Vale, entonces luego tenemos la densitometría. Entonces, la densitometría es una máquina que ha evolucionado también muchísimo, ¿no? ¿Qué hace exactamente para que lo sepa la gente popular? No, por eso lo voy a explicar. Sí. La densitometría surge para el análisis de la osteoporosis, ¿vale? Y esto es un poco el origen, ¿no? Entonces, aunque hay muchas máquinas que empiezan a salir por ahí de densitometría del calcáneo y cosas que se hacen en las minisconsultas, esto la verdad es que está muy poco demostrado su utilidad. La densitometría es una máquina que lo que hace es medir la densidad mineral ósea, de hecho es DMO, densidad mineral ósea, y lo que permite es valorar la osteoporosis como diagnóstico principal. ¿Por qué es importante la osteoporosis? Porque nos hacemos mayores, porque la edad media de la población aumenta, porque estamos en una comunidad que, aunque tengamos muchísimo sol, tenemos una tendencia a tener un déficit de absorción de la vitamina D a través de la exposición al sol. O sea que tenemos una comunidad donde es una enfermedad muy prevalente. O sea, nosotros, y creo que un poco el hospital está dirigido a eso, no quiere solo que vivamos más, sino sobre todo que vivamos mejor. Y las fracturas osteoporóticas han sido consideradas por la OMS en la pasada década como la gran epidemia en los países desarrollados. Pero además ahora se añade una cosa que puede hacer la densitometría, que es el análisis de la grasa corporal. Entonces, eso todavía es más importante. Primero, porque hay una cosa que es la osteoporosis y otra cosa es la sarcopenia. La sarcopenia, y las dos están relacionadas, de hecho hay una enfermedad que se llama la osteosarcopenia. Entonces, esto lo que significa es que con la edad cambia la estructura muscular también y cambia dónde se deposita la grasa. Entonces, la infiltración grasa y la sarcopenia es uno de los grandes problemas del envejecimiento. Entonces, con esto nos permite detectarlo antes con estudios de valoración de la grasa corporal, no solamente de la densidad mineral ósea. Con lo cual, bueno, digamos que nuestro espectro, dado que nos dedicamos a la patología musculoesquelética, y eso también incluye no solo los huesos, sino también los músculos. Y lo que se intenta, por eso hay pues un servicio de rehabilitación muy importante, un servicio de fisioterapia muy importante, porque lo que queremos es, digamos, que promover que la gente envejezca, pero envejezca bien. No duren solamente muchos años, sino que los duren muy bien. ¿Tú recomendarías, no sé si es recomendable, una revisión anual o deberíamos ver cómo medir eso para prevenir? Yo soy de la opinión que lo mejor es que haya una cabeza pensante en las revisiones. O sea, a mí me parecen muy bien las revisiones, pero ojo con la autoprescripción. O sea, estamos en un mundo donde la información está muy accesible por todas las partes, pero que la interpretación de esas pruebas tienen que ser valoradas y filtradas por un médico. Mi consejo sería tener una persona que sea sensata, ya no digo medicina basada en la evidencia, sino medicina basada en la sensatez, y que sea quien coordine si se hace pues una revisión anual en el caso que tengas cualquier riesgo de una osteoporosis, o en el caso de que llegado a una cierta edad se pueda hacer una densitometría anual o bianual, etc. ¿A partir de qué edad más me recomendarías tú ya? Pues depende un poco, es que cada persona es un poco diferente. En las mujeres, por ejemplo, la menopausia y la edad de la menopausia es la que va a marcar digamos que el déficit de estrógeno es el que hace que de repente la estructura corporal cambie de forma abrupta.
Entonces, eso no es igual para todas las personas, por eso digo que es muy importante que esté dentro de un entorno. Sí, pero sí que recomiendas Sí, una bueno, revisión. al menos una revisión hay que hacerse de vez en cuando. Y sobre todo, también es muy bueno tener un estudio de base. ¿Por qué hace falta tener un estudio de base? Porque si, por ejemplo, nosotros sabemos que en este momento pues, nuestro hueso corporal está bien, nuestra grasa corporal está bien distribuida, la mía igual no, pero si luego vienen épocas, por ejemplo, como una pandemia que hemos tenido, aquí, o sea, los ingresos hospitalarios no nos podemos imaginar cómo se pierde el músculo. O sea, si alguien recuerda haber tenido una fractura y recuerda cómo era una pierna después y antes de la escayola, cómo esa pierna de repente pasa a la mitad, pero la pasa a la mitad a una velocidad de vértigo. Entonces es muy bueno también tener una base, porque esa base se puede recuperar más fácilmente. Si tú sabes una base que tenías algún problema, bueno, la forma de afrontar las patologías que puedas tener pues es mucho mayor, mucho más difícil. Vale, o sea que vendría esa base, vendría un reconocimiento. Un reconocimiento no hay, las pruebas hay que ser, depende, porque si no tienes ningún factor de riesgo, pues a lo mejor no hace falta hacerlo todos los años. Vale, tampoco hay que hacer pruebas de forma, o sea, toda prueba tiene un riesgo de encontrar cosas incidentales que tampoco queremos saber y que no hacen nada más que daño a los pacientes. O sea, todos con sensatez. A nivel de equipamiento, equipamiento en equipos o en personas del área de rayos de IMSSQUE, ¿qué podemos esperar para este año? ¿Una novedad? Para Bueno, vamos a ver, cuando aparece una nueva máquina, aparecen más estudios. Luego, en este momento nosotros, bueno, pues estamos ampliando plantilla porque la calidad se mide por la calidad de la imagen, por la calidad del informe, pero también por el tiempo de respuesta. Si yo te digo, te voy a hacer la resonancia de rodilla, pero voy a tardar 5 meses en hacértela y 5 semanas en informártela, pues la calidad cae estrepitosamente. Entonces, para mantener esos estándares de tiempo de respuesta, pues necesitamos más gente, que es lo que estamos haciendo ahora. Y nosotros siempre nos basamos en encontrar gente que solo se dedica al músculo esquelético. O sea, buscáis personas especializado o que tengan ya experiencia, que vengan. Que tengan experiencia. De momento solo tenemos a gente que tenga experiencia, porque es la forma de sacarle punta, esto es así. Muy bien, pues yo creo que ya tengo. ¿Qué rolleras oye? No, que va al revés. A mí es que esto también me viene bien, porque de esto luego voy sacando eslogans, ideas para. Soy súper rollera, ya sé.